Bueno, estamos empezando la semana en que más bien que nos acercamos a Pesaj, que nos acercamos a la Pascua. Y bueno, habría muchos temas para hablar relativos a este calendario. Seguramente Marcelo algo nos va a traer en estos días. Pero particularmente yo quería compartir un temita relativo a la obediencia. Y quería enfocarme en el tiempo que el Señor pasó en Getsemaní. Es uno de los lugares más santos de la Escritura. Vamos a tomarlo como una ilustración y vamos a ver qué podemos sacar de ese pasaje para aprovecharlo, ¿no? Para que sea enseñanza para nosotros. En tanto, vamos a plantear el asunto de la obediencia, primeramente entendiendo que la naturaleza humana es, por definición, desobediente y es incapaz de sujetarse a la voluntad divina. Nuestra naturaleza es enemiga de Dios, nuestra mente es, sin el Espíritu de Dios, enemiga de Dios. ¿Cómo hace Dios para tener victoria sobre nuestra mente, para tomar control sobre nuestra mente con su poder, con su propio Espíritu, rescatarnos y darnos el sobreponerse a nuestra rebeldía, el sobreponerse a nuestra incapacidad? Primeramente en Hebreos 5:7, es decir, vamos a ver un poco el problema, cómo se plantea, y vemos cómo en la persona del Señor y en ese hecho, en ese evento, el de Getsemaní, se manifiesta esto que vamos a ver, el conflicto de la carne y el espíritu y la victoria total del espíritu. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Leyendo de atrás para adelante, no se hizo sumo sacerdote nuestro Señor hasta que no superó esto. No fue autor de eterna salvación hasta que no fue perfeccionado. Eso quiere decir que nosotros por ahí pensamos que el Señor ya tenía el asunto cocinado, que a Él no le costó nada obedecer, nunca. Lo pensamos como que Él es por naturaleza diferente a nosotros. Pero cuando Él prefiere que le llamemos el Hijo del Hombre, prefiere esto por sobre toda otra mención relativa a sí mismo, Él se define a sí mismo como el Hijo del Hombre para familiarizarse con nosotros y para que nosotros entendamos que lo que Él sufrió era totalmente humano, que Él pasaba nuestros mismos calores, tenía nuestras mismas necesidades humanas, los mismos conflictos internos. Dice la Escritura que fue perfeccionado. Habiendo padecido, aprendió la obediencia y por esto llegó a la perfección. Si Él no hubiera pasado el momento de la obediencia suprema,
el momento de la obediencia a tener que aceptar ser sacrificado en una cruz, la más ignominiosa de las muertes de aquel tiempo, él no hubiera sido perfeccionado. Es decir, tuvo un proceso que atravesar de sufrimiento, un proceso de negación de su voluntad, un proceso que iba más allá de sus fuerzas humanas. ¿Cómo fue que salió de las fuerzas humanas y entró en las fuerzas divinas? Eso es lo que vamos a intentar entender. Dice también que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Vamos a pasar ahora, se los voy a mencionar nada más, porque estamos hablando de obediencia como un tema superficial, y sinceramente yo creo que los que estamos acostumbrados a vivir en la gracia, de alguna manera nos hemos dado un montón de licencia, un montón de permiso, como diciendo, sí, estamos en la gracia, está todo bien, disfrutemos de la libertad que tenemos en Cristo. Y quería mencionar este pasaje de Lucas 6:46, lo pueden buscar o no, como quieran, donde el Señor pregunta, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó, puso el fundamento sobre roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Este es el caso de él. Él se fundó en la obediencia de la Torá, él entendió plenamente, la vivió, confió con todo su corazón en el Padre y le dio un grado de satisfacción al Padre que aún en el momento de la inundación, de la muerte, pudo mantenerse firme. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó la casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y queremos decir que tal vez nosotros, si tomamos las cosas del Señor, la palabra del Señor, los encargos del Señor, que no son pocos, y hagamos un acto de negación de sus encargos, estemos en un problema muy grave del que no nos damos cuenta, de que tenemos cierto grado de inconsciencia. Entonces yo lo que invito es que, por un lado, retomemos el nivel de conciencia de que el Señor está hablando muy en serio con nosotros, que Él espera una obediencia a sus encargos, no una negación, no un acto de ignorancia, pero que vamos a tener socorro sobrenatural para cumplirlo. Cuando Él nos da sus encargos, no son encargos humanamente practicables. Ni siquiera el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7, es practicable para un ser humano común y corriente. Él confía en que nosotros vamos a contar con la naturaleza renovada del nuevo pacto en nosotros. El nuevo pacto nos da un nuevo corazón, un corazón que en vez de escaparse de Dios, lo busca. Es un corazón que en vez de estar confundido ante la palabra de Dios, la entiende. Un corazón que busca el abrazo de Dios, que busca la comunión con el Padre, porque es el espíritu de adopción. ¿Estamos siguiendo? Estoy tratando de establecer un orden lógico. El tema de la mente de Dios y la mente nuestra, en Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor, como son más altos los cielos de la tierra,
así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8, se lo leo, no tenemos tiempo de ver todo porque quiero que entremos en el pasaje de Getsemaní. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que los pensamientos del Señor no son alcanzables, no son asibles. Nosotros no podemos subir a su nivel de pensamiento si Él no nos sube. No podemos entrar en su lógica si Él no nos brinda su lógica. Si Él cierra el acceso a su lógica, nosotros no la vamos a entender. Pero no solamente a su pensamiento, sino a la forma en que sus pensamientos se van a realizar, que son sus caminos. Es decir, no vamos ni a entenderlo, ni a saber cómo se hace. Por eso muchas veces, cuando no nos acercamos en el Espíritu del Señor a entender su voluntad o a satisfacer su palabra, nos sentimos frustrados y pensamos que no vale la pena ni arrancar. Y sabemos que es imposible darle una satisfacción con nuestros medios. Y está bien que lo pensemos así, porque así es. Lo que les quiero decir es que todo ser humano se ve en la misma situación y Dios ha propuesto una salida para esto. ¿Me explico? Todos estamos en impotencia absoluta de satisfacer el corazón de Dios, pero es Él el que nos da su provisión para que podamos alcanzarla. ¿Sí? En Ezequiel 36:26, y este es un pasaje que a los que vienen con Biblia y la marcan o toman nota, el Señor nos hace por extensión beneficiarios de un pacto que era solo con la casa de Israel. Cuando Israel lo rechaza, Él por decisión propia, como Señor y Mesías, decide extender su salvación a los que no eran estrictamente Israel, a los gentiles, levanta un apóstol para eso y comparte este pacto donde dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, 36:25, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto es importante porque uno de los principales obstáculos que tiene la mente humana para relacionarse con Dios dice: no, yo soy muy pecador, soy muy sucio, Dios no puede tener relación conmigo. Él dice que nos lava, que nos limpia, que nos libra de pecado. Para esto fue el sacrificio de nuestro Señor y su sangre. Dice: y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cómo lo hace? Dice: voy a quitar de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es decir, un corazón que era absolutamente insensible, invulnerable a sus pensamientos, a sus emociones. De repente Él nos pone un corazón sensible para que le entendamos y le busquemos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, Él nos limpia, nos cambia el corazón, pone en nosotros el espíritu y Él hará que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿Me estoy explicando? Él hará. ¿Qué significa esto? Que en un momento determinado nosotros nos subimos a UPA y Él nos lleva. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Filipenses 2:12, si alguno quiere, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, verso 13, también si quiere anotar, pues estos son pasajes de fundamento. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo hizo venir acá hoy? ¿Quién le dio la fuerza en el espíritu para que su carne se sujete con autoridad y diga, yo me voy? Yo estoy atento con mi espíritu, atento a que Dios me hable. Yo me sujeto hoy al Espíritu de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer. No surgió de ustedes, Él los llamó. No fueron ustedes que lo estaban llamando, sino Él lo decidió. ¿Cómo el hacer? Es decir, el poder para realizarlo. Poder capaz de sobreponerse a la incapacidad de nuestra naturaleza humana, pecadora, enemiga de Él. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Él nos quiere hacer bien, siempre nos quiso hacer bien, nosotros nos estuvimos escapando y bueno, ahora nos está cansando y cuando nos cansa ya nos domó y ahí puede seguir. Lo que viene a continuación es una armonía, hice un ordenamiento armónico de los evangelios. Es un salto porque hay cosas que cuenta un evangelista, pero hay una frasecita que la cuenta otro y después vuelve otra vez al hilo y es un trabajo bastante complejo. Si lo quieren anotar, seguirlo como quieran, yo lo voy relatando y lo vamos. Lo importante es que lo entiendan fundamentalmente, ¿no? Y no tanto que se compliquen con la búsqueda de pasajes en la Biblia. En Marcos 14:32 dice que vinieron a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a los discípulos, siéntense aquí en tanto que yo oro. Habían salido de la cena de Pascua, de la cena del Pesaj, cantaron allí el himno, y un día vamos a escuchar, que vamos a pedirle a Jazmín que nos cante. Tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, su círculo de guerreros, su trío, los mismos que lo vieron transfigurarse. Cuando él se transfigura y manifiesta su gloria en un monte, estaban estos tres. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí dio lugar a que lo vieran con la congoja, con la angustia, con la tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen, quédense levantados conmigo, acompáñenme. Esto es mostrar vulnerabilidad. Esto es ya mostrar que él estaba muy preocupado, ¿no? Dice, sí, tengo que morir ahora, sé que me voy a levantar, así que no hay problema. Estaba por morir de muerte muy violenta y morir, no amortecerse, como he leído alguna cosa por ahí, o estar amortecido, o alguna mentira que salió por ahí, el blef de Cachemira, que decía que él sobrevivió y se murió de viejo en otro lugar. Es decir, murió mal. Murió completamente. Y lo sabía que tenía que pasarlo. Se fue un poquito adelante y se postró en tierra y oró. ¿Y qué es lo que pidió? Que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Tenemos que entender este pensamiento tan humano del Señor. Como ve, Él no decía, sí, Señor, ya vengo bien, tranquilo, no hay problema, ¿a qué hora llega? No, empezó a pedir, Padre, yo no quiero morir así. Yo te pido
Y miren cómo pide, cómo dice que pide, porque dice textualmente, no es algo que yo invente. Abba, se está abrazando del Padre y le dice, todas las cosas son posibles para ti, te lo pido, Padre Todopoderoso. Si cabe alguna pequeña fracción de posibilidad que zafe de esto, haceme escapar de esta situación. Aparta de mí esta copa. Está pidiendo no tomarla. Aparta, le pide al Padre que aparte la copa. Si seguimos con esta lógica, y él no tiene la suficiente fuerza espiritual, Pedro, Juan y Jacobo, rajemos. Escapémonos de acá, que nadie sepa jamás dónde estamos. Nos cambiamos el nombre, nos hacemos la cirugía y nos dedicamos a otra cosa. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? No quería morir así. No quería tomar la copa. Estamos mostrando la medida humana. El Señor permite que con todo respeto veamos su medida humana, igual a la nuestra. No era uno de estos que sienten placer con el dolor, no era un masoquista, no estaba en un estado psicótico en el cual le podría llegar a ser agradable que le produzcan una muerte tan violenta. Era una persona totalmente sana, la más sana que pisó la tierra, la más feliz probablemente que haya pisado la tierra, por saber que estaba satisfaciendo el corazón de su Creador, más que nadie en la historia, que quería que este gozo también estuviera en nosotros, y se encuentra en esta situación de angustia mortal, en la cual le pide al Padre, para el cual todas las cosas son posibles, que saque de delante de él esta copa, que se la aparte, que la retire de su presencia. Más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Viene la primera vez, va a venir el 3 veces hacia donde están sus amigos. La primera, Marcos 14:37, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. La carne es débil. Él mismo está definiendo, está dejando ver lo que él piensa. El espíritu está dispuesto. La carne de él no puede. Como la carne de ellos tampoco seguir velando. Y dice la Escritura, 14:39, que otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Es decir, no es que nos deja lugar a alguna duda acerca de la determinación humana de él de no pasar por la cruz. Oró diciendo las mismas palabras. Marcos 14:40, al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. De allí salté a Lucas 22:41. ¿Por qué? Van a ver ustedes que hay un material exclusivo en Lucas 22:41. Lucas tiene la particularidad de haber recopilado concienzudamente los detalles. Es un extraordinario historiador, reconocido por historiadores a nivel mundial, por ser un cronista muy confiable. 22:41 dice que se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la diferencia entre las otras ocasiones y esta, en el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era su sudor. No sé cuánta angustia hemos pasado, yo he pasado mucha angustia. Yo creo que todos hemos pasado un momento de angustia en la vida. Pero sudar sangre, hay varios médicos acá que pueden dar fe de que esto es posible, de que se conoce este fenómeno que se llama hidratidosis. ¿Me corrigen si está mal? Se reventaron los vasos sanguíneos de la angustia. Pasó la sangre a los poros por la angustia. Un estado de percepción de la realidad, de lo que estaba por pasar, muy pleno, como ven ustedes, para nada, les reitero, insano a nivel psíquico, a nivel psicológico, sabiendo que es un sufrimiento indecible el que estaba por sufrir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros, como sabemos que tenemos que obedecer y no queremos, nos encontramos en este conflicto, en esta angustia, en este callejón sin salida en que no queremos obedecer, o que no es más fuerte que nosotros y no podemos obedecer. ¿Me explico? Este punto de encuentro quiero que reconozcamos con el Señor en su aspecto más humano y el nuestro mismo. Pero vemos aquí qué cosa, que el Señor, que el Padre mandó un ángel para fortalecerle, y que él, versículo 44, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros sabemos, obviamente, cómo sigue la historia, no es que acá decimos, ¿y qué pasó? Sabemos qué pasó, sabemos que él superó. Pero yo quería detenerme ahí y ver si podemos poner la lupa para entender qué pasó entre este versículo, el 44 y el 45, donde dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, él era otro. Él vio algo en ese momento entre el versículo 44 y 45 que lo transformó totalmente. Esa es la transformación que nosotros necesitamos, la transformación que hemos tenido de repente cuando en nuestro corazón dijimos, amén, me voy. Ahí dimos lugar a que se produzca ese fenómeno a un grado muy pequeño, pero ya es un símbolo de victoria. Ya es una participación de Dios, prevaleciendo con su voluntad sobre nosotros. Y así de pequeñita se va haciendo la victoria hasta la victoria perfecta, hasta la victoria completa. Dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, es el principal. Es el principal, es el príncipe, es el primero, es el que trae esta fe victoriosa, y es el consumador, es decir, el que la completa a esta fe. Él no nos dice a nosotros, sí, vayan adelante, yo los espero acá. Él fue primero, lo hizo y ganó el lugar y ganó la batalla y nos está esperando del otro lado. Él es nuestro pionero, nuestro avanzado, nuestro conquistador, así como tuvieron conquistadores desde América para venir y establecer bases acá en América y después invadir. También nosotros tenemos nuestro adelantado en los cielos.
y consumador de la fe, el cual, aquí la atención que les requiero, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, en algún momento, yo estimo que es este y meramente el momento de la cruz, pero fundamentalmente este, porque es el desencadenador de todos los demás. Dice, por el gozo puesto delante de él. En un momento, en esa agonía, él tuvo luz. Luz en el espíritu, él en su espíritu. Lo dice la Escritura, no lo estoy inventando. Vio algo que le produjo gozo. Y si no lo hubiera tenido, no lo hubiera anotado, no lo hubiera hecho anotar, inspirado por el Espíritu Santo. Delante de su rostro hubo gozo. Este estado de iluminación que le producía este gozo, esta satisfacción, es el que lo capacitó. Tuvo una visión, no sé si de la victoria del Padre, conteniéndolo, el Padre mostrándole el futuro, o el Padre mostrándole a nosotros, siendo salvos. Algo vio, algo no producido por el hombre, algo que está testificado en la Escritura, que le produjo gozo y que estaba ante su rostro. Sufrió después de tener ese gozo delante de él, menospreció el oprobio. Es decir, en vez de tener miedo de ser aplastado por el oprobio, por la vergüenza, por el dolor, él dice, no, vos afuera, yo soy por encima, yo te desprecio, yo te echo fuera, yo te tengo en poco. ¿Me estoy explicando? ¿Ven cómo esta visión lo hizo crecer en una dimensión gigante? ¿Y a qué nivel lo hace crecer? ¿Cómo queda él psíquicamente? Y esto es lo que les quiero compartir porque es muy consistente, es muy impresionante, porque se levanta de la oración después de estar orando en agonía, muy intensamente, con grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, y después, les voy a subrayar un montón de puntitos, dice, duerman ya, descansen. Ya estoy. Basta. La hora llegó, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Se está acercando el que me entrega. Ya no hay presión, ya no hay demanda, ya no pide que le socorran ellos. Ellos ya no pueden darle nada. Él ya tiene todo lo que necesita. Tuvo ese momento, esa visión, esa visitación. Esa visitación que nosotros tenemos que tener y que yo les invito, creo que es el mensaje, que todos tenemos que orar hasta recibir esa fortaleza, esa visión. Y no tenemos que dejar nuestro momento de oración diario hasta que Dios no nos dé esa porción de fortaleza en Jesucristo. Porque Él es la fuente de nuestra fortaleza. Dice la Escritura, que nos energicemos. Dice, esforzaos en la gracia que es decir, la palabra ahí dice que nos dinamicemos, que nos
energeticemos, que nos llenemos de poder en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha escogido, esto hablábamos anteriormente. Si Dios no quisiera haberle revelado el nombre de su Hijo, usted no está acá. Usted no está acá. Usted no intentaría siquiera leer la Biblia porque le parecería inútil. Si usted ha recibido la gracia de reconocer a una persona que nunca ha visto, de la cual está separada por más de casi 2000 años, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos da esta convicción, sino la gracia de Dios de querer revelar a su Hijo en nosotros? Fortalezcámonos en esta elección que el Señor ha tenido en nosotros y en su revelación. Mientras todavía hablaba, dice Mateo 26:47, vino Judas, uno de los 12, con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Juan 18:2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les decía, primeramente, el Señor estaba enfocado en la inexpresable angustia de la muerte que estaba por padecer. Estimo que en ese momento tuvo este gran gozo puesto delante de él, tuvo esta visión, ¿no es cierto?, que le transforma. Se levanta, se va. Cuando se levanta ya los deja descansar. Cuando se levanta y viene esta cantidad de gente, él no está turbado. Él les dice, ¿a quién buscan? Fíjense qué es lo que él hace. Dice, no se desconcentren. Ustedes no lo están buscando a ellos. Está viendo que viene una turba que le puede lastimar a uno de los discípulos. Que le puede lastimar a uno de sus amigos. Entonces los hace enfocar. ¿A quién están buscando? ¿Cómo se llama el que ustedes están buscando? No lo están buscando ni... No. A mí me están buscando. Así que a estos no los toca. Él se está preocupando por sus amigos. Ya está en otro nivel. Me estoy explicando, sus palabras nos hacen entrever que él ya no tiene más preocupación por sí. Él fue visitado, él no le digo visitado, no sé cómo decírselo, fue lleno del Espíritu, se colmó del Espíritu, no sé. Pero fue en oración, en contemplación del Padre, hablando con el Padre. ¿A quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, verso 6 de Juan 18, retrocedieron y cayeron a tierra. Ese retrocedieron para mí es como el susto del que dice, como el que saca un algo, y retrocedieron porque se asustaron. Y tanto como para caer, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Mateo 26:48. Y el que le entregaba les había dado una señal, como diciendo, esto no están haciendo nada, ya les dije 2 veces, él les dijo yo soy y no lo están atrapando. Entonces este que había cobrado para entregarlo, se adelanta
y dice, al que yo besara, había arreglado, el que yo besare, este es, prendedle, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y lejos de enojarse, el Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Fíjense ustedes cómo vamos a ver que hay una constante en las tres, en estas frases que dice, ¿no? Ustedes, ¿a quién buscan? ¿Qué es lo que vienen a hacer? Bueno, enfóquense ahí. Amigo, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Recapacitá lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? No es que se engancha así, mirá, vamos a hacer. No, no, no. Lo hace reflexionar. Lo hace que entienda el significado de lo que está haciendo, lo está entregando, lisa y llanamente. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Juan 18:8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Como diciendo, ya me tienen, ya está. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Esto lo dice Juan. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora, él le estaba convenciendo a Pedro, Pedro, ¿cómo no voy a tomar? Él que decía, Padre, yo no quiero tomar, no quiero tomar, no quiero tomar. Ahora dice, ¿cómo no voy a tomar si el Padre me la pasa? Ahora él está argumentando. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La confianza absoluta de la angustia, de la soledad, Él y su alma y su sufrimiento, a decir, no, tranquilo, ustedes me vienen a buscar a mí, amigo, ¿qué estás haciendo? Pedro, no te equivoques. Esto me lo dio el Padre, lo tomo yo. Me estoy explicando el cambio, el contraste tremendo después de la oración. Después de la tercera arrodillada de oración, tercera o cuarta ya, tercera arrodillada de oración. Quiere decir que no fue en la primera, no estaba listo antes, y luchó en la oración hasta vencer, hasta lograr. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, él le había enseñado, le habla a Pedro en términos que Pedro pueda entender. Pedro, vos sabías, yo ya les vine diciendo que todo esto iba a pasar. ¿Cómo va a pasar si yo me niego? Entonces yo tengo que ir. Ahora está consolándole de alguna forma, haciéndole entender, haciéndole entrar a razón a Pedro. Y ahora le habla a los tipos. Dice, ¿qué les pasa a ustedes? Han salido como contra un ladrón, con espadas y con palos, para prenderme. Cada día estaba sentado con ustedes, enseñando en el templo, y no me atraparon. Cada día. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, cuando entendieron los discípulos que eso se tenía que cumplir, cuando entendieron que no les iba a dejar pelear, dice, bueno, entonces sí, ahora vámonos. Ahí huyeron. No es que huyeron cuando él todavía esperaba que ellos lucharan.
Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Como ven ustedes, es como si hubieran sido dos personas. Una temerosa, angustiada, sufriente, desesperada, pidiendo la colaboración de sus amigos en esta hora tan oscura. Y después de ese gozo puesto delante de él, fue otro. Una iluminación que no llegó en paracaídas. Una consolación que el Padre le dio porque la pidió de todo corazón. Creo que nunca más de todo corazón un ser humano habrá orado que en ese momento este ser humano. ¿Hemos orado así? Absolutamente de todo corazón. Con tanta falta de confianza en nosotros mismos y con tanta desesperación porque el Señor nos conteste. ¿O hemos orado sin confianza de que Él nos iba a contestar? Y si nos quería contestar, que nos conteste, si no, ya sabíamos que no nos estaba por contestar. ¿Me estoy explicando lo que digo? Estoy ironizando sobre que hay veces que no creemos que Dios nos vaya a contestar, entonces no nos va a contestar, porque no le tenemos confianza. Los estoy invitando, en el nombre del Señor y viendo su ejemplo, a que busquen al Señor en una oración total, una oración absoluta, una oración incondicional, una oración humilde delante del Todopoderoso. Una oración no de ayuda, Señor, ayúdame, no, ayúdame nada, si me ayudas no. Socorreme, sacame del pozo, de esta no salgo si vos no me sacás. Porque después, cuando no es socorro y es ayuda, no fue el Señor. Fue el que me prestó la plata, fue el médico, fue el medicamento, fue... Y yo te aseguro que si Dios no da ninguna de esas cosas, vos no salís. Obedecerle es un hecho sobrenatural. Dar satisfacción a sus requerimientos. Les diría que hasta perdonar es un hecho sobrenatural. Donde ya no respondemos a nuestra ley, a nuestros parámetros, a nuestra lógica, sino que le damos lugar a Él. Pero sabiendo que estamos buscando la satisfacción de su voluntad, encontrándonos entre esa espada y la pared de que no podemos, sabemos que no podemos satisfacer su petición, pero nos encontramos con que tenemos que obedecer. Tenemos esta opción de pedirle, de suplicarle que nos fortalezca y que sea Él el que ponga en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, como lo hizo en el Señor. Fíjense que es una fuerza más que humana, estar en absoluta calma, paz y pensando en los demás. Y eso que nos detuvimos ahí, porque después encima estaba sobre la cruz y estaba cuidando a ver quién la iba a cuidar a la madre. Che, Juan, hacete cargo de mamá porque yo me tengo que ir. ¿Me estoy explicando? Un grado de... Así que era esto, como que en este acto de oración, de adoración, de estar frente al Padre, reconocemos nuestra omniimpotencia.
somos omniimpotentes para que Dios pueda ser omnipotente. Para que reconozcamos que no podemos hacer blanco ni negro un cabello. No podemos cambiar nada, no podemos cerrar ninguna puerta que Él haya abierto, ni podemos abrir una que Él haya cerrado. Presentémonos delante de Él en este estado de reconocimiento de quiénes somos, de nuestras incapacidades, de nuestra insolvencia a sus requerimientos tan elevados, y démosle lugar, y su provisión, su justicia, la justicia que Él nos regala para que podamos acercarnos a Él, el perdón que nos regaló primeramente, la justicia y su Espíritu Santo, nos dan el acceso para que podamos estar bien presentados, bien vestidos delante de Él y podamos tener una comunión genuina, de corazón a cielo abierto, corazón totalmente abierto, y permitirle que Él nos dé de su Espíritu, permitirle que Él nos impregne su Espíritu, nos contamine, nos haga vibrar en su misma frecuencia, nos deje temblando en su mismo amor. Y así salgamos transformados y surjan de nosotros pensamientos y actitudes que no pensábamos que alguna vez íbamos a tener. Amén. Gracias.